Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés escuchando este episodio. Bienvenidos a un episodio más de Mantras Creativos. Como les he contado en otras ocasiones, me encanta que este podcast sea un lugar donde pueda depositar todo aquello que voy leyendo, escribiendo, investigando y sobre todo lo que me hace pensar. Y además compartirlo con ustedes, porque muchas veces leo un libro y no quiero simplemente terminarlo, quiero conversar sobre el libro, quiero subrayarlo, cuestionarlo, llevarlo a mi propia vida y encontrando cómo se conecta con lo que estoy viviendo y después seguir compartiéndolo. Y hoy quiero hablarles de un libro que de alguna manera siento que llegó a recordarme algo que todos sabemos, pero que los adultos olvidamos con una facilidad impresionante: cómo volver a crear. Pero no crear de una manera solemne, no crear pensando en si somos artistas, si tenemos talento o en aquello que estamos haciendo va a funcionar. Crear como cuando éramos niños. El libro del cual les voy a hablar hoy, Don't Call It Art o No lo llames arte, de Austin Kleon. Y antes de entrar en los 10 puntos que propone, quiero contarles por qué me salió Austin Kleon ocupa un lugar tan especial en mi historia creativa. Hace muchísimos años llegué a una librería en Almería, en España. La librería se llama Picasso. Era un 24 de octubre del 2016. Lo recuerdo perfectamente porque fueron unos días previos a mi cumpleaños y decidí regalarme un libro. Y esto puede parecer un dato completamente irrelevante, pero para mí no lo es, porque faltaban aproximadamente 2 meses para que descubriera el arte en mi vida. En ese momento yo estaba en mi cúspide corporativa. Era o soy Pamela Díaz Escalante, gerente de recursos humanos, una mujer que quería comerse el mundo empresarial. Y entré a ese espacio y encontré un libro amarillo que me llamó muchísimo la atención. Se titulaba Aprende a promocionar tu trabajo. Y después descubrí que Austin Kleon también tenía otro libro que se convirtió en una especie de guía, que es Roba como un artista. Yo todavía no sabía que iba a convertirme en artista, pero ese libro terminó acompañándome precisamente en los primeros pasos de mi vida creativa. Me enseñó a publicar, a compartir, a mostrar lo que hacía, a hacerlo sin vergüenza, sin esperar que estuviera perfecto y con mucha honestidad. Tanto que hasta el día de hoy forma parte de mi manera de comunicar. Desde entonces he seguido muchísimo a Austin Kleon. He leído sus libros, sus publicaciones y me gusta la manera tan sencilla que tiene de hablar sobre algo que en realidad puede ser muy complejo, cómo vivir una vida creativa. Y ahora acaba de publicar este nuevo libro, Don't Call It Art, no lo llames arte. Y me encanta porque el propio título ya es una provocación, porque quizás uno de nuestros grandes problemas es precisamente que antes de empezar a hacer algo necesitamos saber si lo estamos haciendo bien o necesariamente es arte. ¿Por qué necesitamos que algo sea arte? Austin Kleon dedica este libro a sus hijos, Owen y Jules, porque dice que ellos le han enseñado muchísimo sobre cómo ser niño otra vez. Y esto me parece precioso, porque los niños no empiezan un dibujo preguntándose, ¿esto es arte? No empiezan cuestionándose si son buenos jugando, no se sientan con una hoja delante pensando, ¿esto tendrá futuro? Ellos simplemente empiezan, dibujan, juegan, inventan, se equivocan, vuelven a empezar y si les preguntas ¿qué están haciendo? Pueden responderte perfectamente: estoy dibujando a Dios. Y si tú les dices pero nadie sabe cómo es Dios, ellos pueden contestarte: pues lo sabrás en un minuto. Y ahí está todo, porque el niño todavía no ha aprendido todas las reglas de lo posible. Nosotros los adultos, lamentablemente sí. Nosotros hemos aprendido demasiadas. Hemos aprendido qué está bien, qué está mal, qué es profesional, qué es amateur o tiene más valor, qué es una pérdida de tiempo, qué merece ser mostrado o deberíamos esconder. Y quizás por eso Austin Kleon dice algo que atraviesa todo el libro. No necesitamos otro libro para enseñarnos a ser creativos. Necesitamos recordar
cómo ser niños. Y desde ahí construye 10 ideas. Hoy quiero recorrerlas con ustedes, pero no solamente para contarles qué dice el libro. Quiero preguntarte, ¿qué pasa si aplicamos estas ideas a nuestra propia vida? Vamos con la primera. El libro empieza así, con un título muy provocativo y drástico: Tira las instrucciones. Y esto me encanta porque nosotros vivimos buscando instrucciones. Queremos saber cómo se hace, cuál es la técnica correcta, el material, el método y qué pasos tenemos que seguir. Y sin embargo, una de las cosas más interesantes que propone Austin es precisamente lo contrario. Haz espacio para descubrir. Justamente el día de ayer fui a una tienda de arte. Llevaba varias semanas viendo tutoriales de diferentes artistas. El MoMA Museum tiene un canal muy rico en YouTube donde emulan diferentes técnicas de artistas. Y me encantaba porque no te enseñan tanto a detalle, sino la persona juega y disfruta. Entonces empecé a hacer capturas de los materiales que utilizaban, qué mezclaban, qué herramientas tenían y terminé comprando cosas que nunca había usado en casi 10 años de carrera artística. Entre ellas goma arábica, pigmentos, y pensé el día de ayer en la tienda de arte, ¿qué estoy haciendo? Pero justamente allí estaba la gracia, porque los críticos de arte están interesados en el resultado. No están contigo cuando estás solo en tu estudio. No saben qué probaste, qué salió mal, qué mezclaste o qué descubriste. Y eso significa que tu proceso debe ser completamente tuyo. Experimentar puede ser el resultado de hacer cosas sin sentido, al equivocarte, al jugar, porque quizás el resultado final será maravilloso. Y si no lo es, tampoco pasa nada, porque has aprendido algo. Créanme que la sensación que tuve ayer en la tienda de arte fue deliciosa y estoy como una niña que recién acaba de recibir sus regalos de Navidad al abrir esta bolsa de cosas que compré en la tienda de arte por primera vez. Austin también habla de esas famosas 10.000 horas que necesitamos para dominar algo y él plantea una idea que me parece fascinante. ¿Qué pasa cuando te vuelves demasiado bueno haciendo una sola cosa? Quizás corres el riesgo de dejar de explorar porque ya sabes cómo hacerlo. Ya sabes cómo funciona, ya no hay sorpresa. Y yo pienso mucho cuando miro mi propia obra, porque mi estilo tiene una continuidad. Tú ves mi Instagram y cada cuadro va conversando con otro, pero no ha habido una continuidad exacta, de la cual me siento bastante orgullosa, porque personalmente cuando siento que ya estoy haciendo algo bien o sé cómo hacerlo, necesito moverme, cambiar, buscar otra cosa, ponerme un reto, porque para mí al menos la creatividad necesita un poquito de incomodidad. Y vivimos en un mundo lleno de información, de tutoriales, cursos, Pinterest, Instagram, YouTube. Tenemos respuestas para todo, pero Austin dice algo precioso. Quizás no nos falta información, nos falta maravilla. Y esa frase se quedó dando vueltas, porque lo que necesitamos no es saber más, necesitamos pasar más tiempo descubriendo, tanteando, explorando, perdiéndonos, jugando con nuestras frustraciones y encontrando algo que todavía no sabemos hacer. Vale recordar que estoy haciendo el resumen del libro de Austin Kleon, Don't Call It Art, no lo llames arte. Estoy en el punto 2 porque son 10 puntos que menciona y este de aquí dice así: no te tomes las cosas tan en serio. ¡Wow! Este capítulo sinceramente creo que fue para mí, porque con el paso del tiempo me he dado cuenta que empecé a cuestionarme si esto estaba a la altura, si esto tenía sentido, si esto pertenece a mi obra, es suficientemente bueno, aporta algo. Y de pronto te das cuenta que estás poniendo tantos filtros antes de empezar que ya no puedes jugar. De hecho, hay una cita de una escritora que me encanta y no sé pronunciar mucho su nombre, que es Wisława Szymborska. Es una autora que me fascina. De hecho, acabo de comprar sus poemas completos y los estoy leyendo uno diariamente y esto está siendo una rutina preciosa para mí. Y es que ella menciona que todo comienza con un no lo sé. Y qué difícil es decir no lo sé cuando somos adultos, porque creemos que deberíamos saberlo todo. Pero si actúas como si lo supieras todo, ¿cómo vas a descubrir algo nuevo? Por eso
Cleon propone jugar voluntariamente a ser el tonto, preguntarte siempre quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Cuando trabajaba en el corporativo, siempre les decía a mi equipo que estas preguntas debían responderse antes de tener cualquier reunión. No porque no sepas, sino porque quieres tú seguir descubriendo, y esto me lleva a algo que me ocurrió cuando empecé en el arte. Yo tenía clara mi paleta de colores, sabía intuitivamente cómo mezclar, cómo poner capas, cómo llegar a determinados tonos, pero empezaron a preguntarme si había estudiado arte, la teoría del color, si sabía dibujar, y de repente me sentí pequeña, porque entendí todo lo que no sabía. Empecé a estudiar la teoría del color. Y créanme que tuvo un impacto enorme en mi pintura, porque hay una diferencia importante. No dejé que no saber me impidiera hacer. Primero hice, después pregunté, después estudié y después volví a hacer. Y creo que ese orden es importante. No tengas miedo de aquello que aparece naturalmente a ti. No necesitas justificarlo inmediatamente. A veces algo sale de ti antes que puedas explicarlo, y quizás ahí hay algo que merece la pena seguir. Como punto número 3 del libro, menciona que te des espacio, tiempo y materiales. El tercer punto es, date tu propio espacio, tu propio tiempo y materiales. Y es un tema que siempre aparece cuando hablamos de creatividad. Es que no tengo un estudio, vivo en un piso pequeño, comparto casa, es que no tengo espacio. Y sí, todo esto es verdad, pero también puede convertirse en una excusa perfecta para dejar de crear. Yo lo entendí muy bien cuando hace poco estuve en Lima. Me estaba quedando en la casa de mis papás, en un espacio relativamente pequeño. No tenía estudio, no tenía todos mis materiales y cosas. Y de hecho, mi novio se despertaba a las 6 de la mañana para conectarse en el trabajo en España en otra habitación. Yo me despertaba, tomaba mi café, hacía algo muy sencillo. Deshacía lo que había hecho el día anterior y montaba mi taller temporal. Y créanme que fui tremendamente productiva. Tenía pocos pinceles, colores, materiales, y sin embargo mi obra no perdió calidad. Al contrario, había más juego, y creo que confirma lo que Austin menciona en el libro, que es importante combinar estas tres cosas: tiempo, espacio y materiales. Y no necesariamente tienen que ser enormes. Puedes tener un estudio portátil. Yo tengo un carrito, que es como estos carritos que se han puesto muy de moda. Recuerdo que me compré el primero hace como 10 años, que aún no tengo en Lima. Y en la primera tengo como que acuarelas, lápices, paletas. En la segunda, tubos. Y en la tercera, colores y rotuladores. Este carrito me acompaña siempre, porque lo puedo jalar a donde yo esté, en mi estudio, en la cocina, en la terraza, a donde sea. Y eso hace que sea visible. Los materiales siempre están a la vista. No están escondidos ni guardados en 20 cajas. Están ahí esperándote. Eso cambia muchísimo la relación con crear. Austin inclusive propone unas reglas para el estudio que me encantan, que es no gritar, no pelear, ni comer ni beber, excepto agua, y pedir ayuda si lo necesitas. Sobre todo, divertirte. Si no te estás divirtiendo, déjalo. Esta última me parece maravillosa, porque los adultos tenemos una idea muy extraña del juego. Pensamos que jugar es lo opuesto a trabajar. Pero Cleon cita al investigador Stuart Brown y dice así: lo contrario del juego no es el trabajo. Lo contrario del juego es la depresión. Y quizás deberíamos tomarnos esto mucho más en serio. Hace poco hablaba con mi sobrino sobre materiales y le decía que los mejores materiales no necesariamente se compran en una tienda de arte. Puede ser una espátula vieja de tu cocina, un cepillo de dientes que ya no utilizas, una esponja que ibas a tirar, una cuchara de madera. Cualquier objeto puede convertirse en una herramienta, y muchas veces la magia aparece justamente cuando dejamos de comprar soluciones y empezamos a inventarlas. Como cuarto punto del libro de Austin Kleon, este me representa completamente y dice así: permítete ser malo, pero no malo de mala persona, no, malo en el sentido que no deberíamos empezar siendo buenos. ¿Cómo es esto, Pame? Esto debería estar en la puerta de todos los estudios creativos. Queremos que nuestro primer cuadro sea bueno, nuestra primera novela sea un bestseller o nuestra primera fotografía sea increíble. Pero eso es imposible. Austin Kleon propone algo que me hizo muchísima gracia. Haz algo que sientas que no deberías hacer. Algo un poquito malo.
algo que pueda romper una regla o de esa sensación de infantilidad que estás haciendo alguna travesura. Y pensé en tantas cosas que hice cuando estaba en Lima. Había días que me despertaba y decía, hoy me provoca un Starbucks y pedía un Starbucks a mi casa cuando yo tenía el cafetera para hacerme café yo misma. Y sin embargo me tocaban el timbre, tenía un cappuccino y un croissant de pollo y me lo llevaba a la cama y estaba Maki al lado. Y en ese momento me ponía a escribir y me salían proyectos maravillosos. No porque el Starbucks tuviera poderes creativos, sino porque durante un tiempo dejé hacer aquello que creía que debía hacer y me permitía estas frivolidades que para mí son unas travesuras. El otro día mi chico se fue a trabajar y hacía mucho calor en mi estudio, entonces necesitaba que el aire acondicionado me diera directamente a la cara y pensé, voy a montar temporalmente mi taller en la sala y lo hice de una manera increíble, parecía como que un taller neoyorquino. Y dije, si llega mi chico en este momento y ve que he convertido la sala en un taller itinerante, le da un paro cardíaco, me reí, pero esa sensación de estar haciendo algo que no debería me dio libertad. Y eso es importante porque la creatividad necesita un espacio donde no todo esté permitido. Necesitas errores, cosas imperfectas. Antes tenía muchísimas bitácoras vacías y ahora estoy haciendo cosas todos los días. Tengo una pila enorme de cosas imperfectas que no sé todavía para qué servirán, quizás para nada o para una pieza, pero me está dando demasiada gratitud gastar mis materiales y llenar nuevamente esas bitácoras que compré con mucho entusiasmo. Así que ya saben, permítanse hacer una travesura, permítanse coger materiales de la cocina, agarrar un libro que odiaron y empezar a arrancar sus hojas y hacer collage, porque las reglas nos las ponemos finalmente nosotros. Como quinto punto, debemos creer en la magia. Este me encanta porque tiene una palabra que estoy disfrutando muchísimo. Es algo que yo creo mucho. No necesariamente tenemos que llamar magia a lo mismo. Puedes llamarlo Dios, universo, fe, inspiración, intuición, fuente, pero creo que cuando creamos ocurre algo que no siempre podemos explicar. Julia Cameron habla de esa conexión con una fuente y Austin Kleon habla de los rituales, porque los artistas necesitamos pequeñas puertas de entrada para poder ingresar a esa actitud mágica. Yo tengo varios rituales. Me gusta crear de día, siempre poner una intención, tener la cara lavada con bloqueador limpia, los dientes limpios. No me gusta entrar al taller desgreñada y cuando termino ordeno porque quiero que el día siguiente mi espacio esté esperándome totalmente como que en orden, ¿no? Al día siguiente el ritual es desordenarlo y también me gusta volver a ordenarlo. Entonces creo que los rituales son maravillosos. Él cuenta en el libro Don't Call It Art. No llames a esto arte, que él empieza con sus bitácoras vacías y las pesa en una báscula, en una balanza, y mientras va avanzando va pegando, escribiendo, manchando, pintando, y cuando termina de llenar sus bitácoras las vuelve a pesar y ve cuánto han aumentado de peso, como que si la creatividad tuviera un peso, y eso es maravilloso porque es un ritual que no tiene una explicación lógica, pero te ayuda a cruzar una frontera, deja el mundo cotidiano y entra en otro lugar. Él habla que los artistas son como niños porque para ellos la línea entre el mundo imaginario y el mundo real permanece muy fina y eso me encanta porque quizás crear es justamente eso, cruzar de un mundo a otro y volver. Hay un ritual que hace Austin que me fascina y lo he hecho muchísimo y lo llama bibliomancia, que es abrir un libro al azar, elegir una frase y crear algo a partir de ella. Yo lo hacía con mis amigas. Cada una abría un libro en una página cualquiera, elegíamos una frase y empezábamos a escribir por 8 minutos textos. Y a veces decíamos, ya vamos a escribir el siguiente frase que sea de terror, de comedia, de romance, de ficción.
No saben lo divertido que era. Creo que esa es la clave. Los niños encuentran magia en todas partes porque creen que puede existir y quizás el adulto creativo tiene que hacer lo mismo. Todo puede ser una pista, que algo que encontramos puede llevarnos a otra cosa, que una coincidencia puede despertar una idea, que una frase puede abrir una puerta. Y aquí quiero contarles una coincidencia que me emociona. Cuando estaba pensando en crear mi muestra 23 kilos, tenía muy claro que esos 23 kilos eran el peso de la maleta con la que migré de Lima a Valencia. Pero cuando llegué a Valencia empecé a utilizar un carrito de compras. Y un día pensé, qué curioso, llegué con una maleta y ahora estoy recorriendo las calles con algo que también tiene ruedas. De alguna manera sigo arrastrando algo. Y un día llegué a casa con mi carrito lleno de frutas, verduras, jamón, con las compras que uno hace. Las puse sobre la balanza, sobre una báscula y pesaba 23 kilos exactamente. Y yo lo tomé como una señal, como una confirmación, esas coincidencias que te dicen por aquí. Y quizás alguien pueda decirme, Pamela, fue casualidad. Y sí, probablemente, pero ¿saben qué? Me gusta vivir como si algunas casualidades fueran mensajes, porque me mantienen curiosa y cuando estás creando, la curiosidad vale muchísimo. El sexto punto es piensa fuera de tu cabeza, o mejor dicho, sal de ella, porque muchas veces confundimos un bloqueo creativo con otra cosa, porque tenemos hambre, estamos cansados, preocupados, asustados, procrastinamos, intentando hacer algo perfecto y decimos, no tengo inspiración, pero quizás sí la tienes, solamente necesitas dormir, tomar agua o comer un poco. Austin Kleon hace una especie de pequeño diagnóstico y lo titula El niño está llorando y es ahí donde cambia la palabra niño por artista. Entonces, si está llorando, tienes hambre, estás cansado, necesitas algo. Y creo que nosotros deberíamos preguntarnos lo mismo. Antes de decir no puedo crear, preguntarnos, ¿qué me está pasando? Lo he visto muchísimo en los talleres que imparto. A veces pensamos que estar sentados frente a una obra significa que no estamos haciendo nada, pero crear agota. Estamos pensando, mirando, decidiendo y por eso Austin insiste en beber agua. Yo siempre he puesto muchísima agua en mis talleres porque crear también es un trabajo físico, aunque aparentemente estemos quietos. Así que la próxima vez que sientas un bloqueo creativo, antes de abrir Instagram, pregúntate, ¿tengo hambre? ¿Sueño? ¿Estaré cansada? ¿Asustada? ¿Estaré intentando hacerlo perfecto? Quizás la respuesta sea mucho más sencilla de lo que parece y en vez de llevarte a la procrastinación, puede conducirte a tomar una decisión que subsane lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo y no pierdas el ritmo creativo. Como número 7, ya nos vamos acercando un poco más al número 10, los problemas de salida son los problemas de entrada. Este punto me parece fundamental. Austin dice, los problemas de salida son problemas de entrada. Si no hay entrada, no puede haber salida. Y esto es especialmente importante hoy, porque vivimos rodeados de excesivo contenido. Abrimos el teléfono y el algoritmo ya sabe qué mostrarnos, nos mantiene mirando un video, otro y otro y otro. Y cuando queremos crear, no tenemos nada que decir, porque llevamos horas consumiendo lo que otras personas están haciendo. Por eso Austin propone volver al mundo real. Ve, camina, escucha radio. Eso me encanta, escuchar radio. Háganlo siempre. Visiten una librería, compra libros viejos, ve a un museo, habla con personas, busca las tiendas de los discos, mira los créditos de las películas, sobre todo los agradecimientos de los libros y de las bibliografías. Yo lo llamo la técnica Hansel y Gretel, es decir, buscar las migas de pan, porque una cosa te lleva a la otra y esa otra a la tercera y de repente tienes una idea. Eso me acaba de pasar con Circe. Hace poco fui a ver la Odisea. Ya la había visto cuando tenía 15 años y nunca la había vuelto a ver. Pero esta vez que fui al cine a verla por 3 horas mediante la adaptación de Christopher Nolan, algo me atrapó completamente y fue la escena de la bruja, Circe. Fue su presencia, su estética, la manera en que estaba representada. Todo me generó muchísima curiosidad. Así que le pedí a mi librera que me separara el libro de Circe. Y entonces recordé algo. Mientras estaba leyendo a Circe, donde contaban que ella había convertido a una ninfa en un monstruo de 6 cabezas, recordé algo, que me habían regalado un libro que se llamaba Brujería. Lo tenía en casa, pero nunca lo había leído. Y cuando lo miré, me di cuenta que en la portada era Circe.
la misma historia, figura, metodología. Y de repente mi cerebro empezó a conectar puntos. Eso es creatividad, no necesariamente inventar algo desde cero. A veces es ver las conexiones que antes no había visto. Ahora estoy obsesionada con Circe. Y mi novio dice, ya te volviste a obsesionar, ahora vas a estar un mes hablándome de ella. Y probablemente sí. Pero no quiero dejar de hacerlo porque una obsesión creativa puede ser una puerta. Y justamente Austin Kleon dice eso. Abraza tus obsesiones. No cortes las obsesiones que aparentemente no tienen relación. Al contrario, síguelas, investígalas, mira por dónde te pueden llevar. El punto número 8 del libro de Austin Kleon dice que pidas prestado a un niño. No saben cuánto me reí. Y es que no significa literalmente secuestrar a un niño para recuperar tu creatividad, aunque suene divertido. Significa pasar tiempo con ellos, observar cómo juegan, cómo piensan y dibujan, inventan. De hecho, recuerdo que a comienzos de año estaba recién operada, tuve una cirugía y no podía hacer muchos esfuerzos. Entonces le pedí a una amiga muy querida aquí en Valencia que su hija viniera a visitarme y fue maravilloso. Hicimos panqueques, jugamos, nos divertimos y pensé muchísimo en mis sobrinos que viven en Lima, porque ellos también han sido grandes maestros creativos para mí. Austin confirma que las lecciones que aprendes haciendo arte con un niño pueden quedarse contigo toda la vida. Y lo creo completamente. Siempre que vayas a una tienda, no obvies las secciones infantiles ni de las jugueterías, librerías, porque es importante que veas qué están leyendo los niños, qué preguntas hacen, porque los niños son el futuro. Quizás necesitamos mantenernos cerca de la manera de mirar de los niños y así nosotros estar teniendo más conexión con la intuición de lo que viene o de lo que necesitamos ser canales para crear. Sí. De hecho, Austin Kleon menciona, si llegásemos a entender completamente a los niños, estaríamos en grandes problemas, porque quizás significa que dejamos de sorprendernos y un adulto creativo debería ser un adulto permanentemente curioso. Me encantó. Recuerdo que estaba de viaje en San Sebastián y le dije a mi novio que entráramos a una tienda de juguetes. Él, para variar, no entendía por qué tengo esas ideas descabelladas y empecé a jugar con un piano que te enseñaba las palabras que estaban asociadas a cada letra. Estaba el piano A, B, C, D. Entonces empecé a presionar cada letra y había la A de árbol, la de G de guisantes, la de T, taza. Y de pronto lo miro a mi novio y le digo, ya sé por qué en España tienen ese acento cuando hablan. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, porque si todos los niños utilizan este piano, entonces imitan el acento de guisantes, taza. Y fue una anécdota que siempre contamos con nuestros amigos y nos reímos y todo partió porque me dio la gana que en media ruta turística entrar a esta tienda de juguetes para niños. Y siempre tenemos esa broma cómplice, ¿no? Cuando escuchamos estas series que están dobladas al español, que para mi gusto son muy exageradas. Cuando las doblan en latino al menos tienen un acento más neutro, pero al español es como que la creatividad es un residuo del tiempo gastado. Y con mi novio nos reímos y decimos, el que ha hecho el doblaje definitivamente creció con un piano de estos y ya es algo que se ha vuelto nuestro lenguaje propio y es muy divertido. Así que ya tienen este consejo para poder reír sin parar, sobre todo nosotros que no tenemos hijos y no estamos acostumbrados a ir a estos lugares. Como punto número 9, acabo de mencionarlo hace un momento, y creo que esto me encantó porque Austin Kleon dice que la creatividad es un residuo del tiempo gastado. Esto me parece maravilloso. Nosotros creemos que la creatividad aparece cuando utilizamos bien nuestro tiempo, pero muchas veces esta se muestra cuando aparentemente estamos perdiéndolo y vivimos en una época donde perder tiempo
es un pecado. Si estás haciendo algo productivo, perfecto. Si estás descansando, deberías estar haciendo algo. Si estás mirando por la ventana, estás perdiendo el tiempo. Y si estás aburrido, tienes el teléfono. Entonces, estamos matando precisamente el espacio donde aparecen las ideas. Agatha Christie decía que no hay nada como el aburrimiento para hacerte escribir. Fue educada en casa, tuvo muchísimo tiempo para estar sola, aburrirse y entretenerse, y desde ese aburrimiento aparecieron historias, novelas y muchísimas ideas. ¿Cuántas ideas no tenemos porque nunca nos aburrimos? Quizás deberíamos recuperar el aburrimiento, caminar sin teléfono, esperar sin abrir Instagram, sentarnos en una cafetería y mirar por la ventana. Algo que yo siempre hago es nunca pago por Wi-Fi en los aviones, jamás, ni tampoco en los trenes. Trato siempre de leer, escribir o no hacer nada. De hecho, cuando voy al bus estoy rehabilitándome y no estoy usando ni audífonos ni teléfono y simplemente estoy sentada sin hacer nada y me pongo a observar todo en la calle, porque quizás el vacío no está vacío, está incubando algo. Como punto número 10, ya estamos acercándonos al final del resumen del libro de Austin Kleon, Don't Call It Art, no lo llames arte. Recupera esa sensación de niñez en tu creatividad y que nos dice en este punto número 10. Para mí, una de las más importantes. No necesitas una visión. Wow, este punto fue el que me hizo pensar. You don't need a vision. No necesitas una visión, porque el futuro está detrás de ti. Wow, es que me encantó. Y habla de una manera de entender el tiempo que tienen algunos pueblos indígenas de América del Sur. De hecho, con la lengua aymara, que también se habla en la selva peruana y en otras regiones. Y es que es una manera completamente diferente a la nuestra. Cuando hablan del pasado, lo tienen delante porque lo pueden ver. Cuando hablan del futuro, lo tienen detrás porque todavía no lo pueden ver. Y pensé, qué distinta es esta manera de entender nuestra propia creatividad, porque nosotros queremos visualizar el futuro, queremos saber qué vamos a hacer, cuántas piezas vamos a crear, cuánto vamos a vender, qué proyecto vamos a lanzar, dónde vamos a estar dentro de 5 años. Y sí, tener una visión puede ser maravilloso, especialmente para una empresa con máquinas y personas y cosas así, ¿no? Pero Austin nos advierte algo. Una visión demasiado rígida puede impedirte ver lo que tienes delante. Y esto me ha pasado muchísimas veces. Yo misma me he puesto planes, me he dicho, este año tengo que hacer esto, después aquello, y me he obsesionado con cumplirlo. Venía del mundo corporativo, donde aprendí a trabajar con objetivos, planes, resultados, indicadores. Y sí, funciona para un esquema corporativo, pero cuando se trata de creatividad no siempre funciona así. Mi eje hoy es 23 kilos, el tema bajo el cual muestro mi arte. Sé que estoy trabajando alrededor de esa idea, de lo que puedo explorar, pero no puedo decir exactamente cuántas piezas voy a hacer, qué tamaño tendrán o color, porque lo que voy a ir descubriendo dentro de 6 meses me va a ir mostrando lo que voy a hacer más adelante. Y creo que es lo que me está sucediendo con Circe. No significa que vaya a cambiar toda mi exposición, no significa que ahora todo va a convertirse por Circe, pero ahora tengo una nueva pregunta y quizás esa pregunta es suficiente. Si Circe hubiera tenido una maleta de 23 kilos, ¿qué habría llevado a aquella isla? ¿Ven? No estaba en mi plan y sin embargo apareció. Eso es creatividad. No necesitas saber exactamente dónde vas a llegar. Lo que requieres es entender en qué estás caminando y prestar atención en lo que aparece mientras caminas. Y lo que nos está diciendo realmente Austin es que después de recorrer los 10 puntos que este libro nos está narrando de manera de cómo hacer arte, hay algo mucho más profundo. Cómo recuperar la relación más libre con nuestra propia curiosidad. Nos hemos acostumbrado a pensar que para crear necesitamos talento, tiempo, espacio, dinero, una carrera, una visión, una audiencia o estrategia. Empieza antes de tener todo eso. Empieza jugando, haciéndolo mal, probando, aburriéndote, investigando. Ve a una librería, habla con alguien, pasa tiempo con un niño, compra un material extraño. Haz algo que no deberías. Algo imperfecto, bebe agua, descansa, vuelve a tu estudio y siempre vuelve a empezar. Porque quizás
no has perdido tu creatividad. Y quiero ir cerrando ya estos 10 puntos hablando directamente a ti. Hace tiempo no pintas, o tienes esa libreta vacía, o esa novela empezada, o la idea de escribir esa novela, y esas ganas de ir a taller de cerámica, o esa clase de baile. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Ese tiempo no va a aparecer porque ese tiempo está ligado a las ganas que tú quieras convertirlo en realidad. No has perdido tu creatividad, simplemente has empezado a tomarte todo demasiado en serio y estás esperando hacerlo todo demasiado bien y estás esperando tener esa técnica que quizás nunca va a llegar, o una visión, o alguien que te diga que esto sí es arte, y nadie te va a dar ese permiso, solamente lo vas a hacer tú. Y por eso me encantó el título del libro, Don't Call It Art, no lo llames arte, porque quizás si dejamos de llamarlo arte, podemos volver a hacerlo sin juicio, presión o la necesidad de demostrarle a alguien, a Mark Zuckerberg o a Instagram o al algoritmo. Simplemente hagámoslo porque nos da curiosidad y nos divierte, nos hace sentir vivos. Y mientras que estemos haciendo algo con nuestras manos, algo dentro de nosotros se está moviendo. Soy una convencida que el perfeccionismo es vulnerabilidad escondida. La procrastinación es miedo a hacer eso que tanto te vuelve feliz. O sea, yo considero que las personas creativas que viven en una sana relación con su creatividad tienen relaciones hasta más sanas de amigos, familiares, porque viven en armonía y eso les permite tener el ruido mental apagado y estar totalmente tranquilos y evitar frustrarse porque no hacen eso que tanto les llama la atención. Yo soy Pamela Díaz Escalante, soy artista, escritora y creadora de mantras creativos. Este episodio está dedicado a todas esas personas que quieren seguir aprendiendo, que quieren recuperar su curiosidad, que todavía tienen algo por descubrir, y especialmente a quienes necesitan volver a crear. Leer a Austin Kleon ha sido una vez más una conversación maravillosa para mí. Les recomiendo muchísimo buscar este libro, leerlo completo, subrayarlo, cuestionarlo y sobre todo poner estas ideas en prácticas. Es un resumen, pero nunca va a reemplazar la experiencia de leer el libro por ti mismo. Así que si tuviera que dejarte hoy con una sola pregunta sería esta. ¿Qué harías hoy si dejaras de preguntarte si eso que tanto amas hacer es arte? Piénsalo y después hazlo, aunque sea muy pequeñito, aunque sea malo, nadie lo vea, aunque no sepas todavía para qué sirve, hazlo, porque quizás la creatividad no se fue, solamente está esperando que vuelvas a jugar. Gracias por escucharme. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que lleva mucho tiempo diciendo que quiere volver a crear. Puedes dejarme en los comentarios cuál de estos 10 puntos ha resonado más y cuál vas a poner en práctica primero. Y si escuchas mantras creativos en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier plataforma, puedes dejarme una valoración de 5 estrellas, te lo agradeceré muchísimo. Y es que a veces un pequeño gesto como compartir un episodio hace que estas conversaciones lleguen a alguien que justamente las necesitaba. Nos vemos en el próximo episodio. Les mando un beso enorme, que estén muy bien. ¡Chao!